Bienvenidos a mi canal F. Aguilar HN. En esta ocasión hablaré acerca sobre las habilidades básicas como para poder empezar en el trabajo remoto. Ok, como lo acabo de mencionar, pues muchas personas se preguntarán, pero oye, Nefe, ¿cómo hago para poder iniciarme en el trabajo remoto si no tengo ningún tipo de conocimiento? Pues bien, simplemente es muy sencillo. Algunas personas probablemente tendrán algún tipo de conocimiento básico y hay otras personas en lo general no tienen ni lo absoluto cómo manejar un ordenador web o una computadora. Entonces en esta ocasión, para poderles profundizar un poco más en este video, lo que trato de hacerles entender es a poder ayudar a más personas a poder tener un conocimiento más básico y así iniciarse lo más pronto posible en el trabajo remoto. Pues bien, muchos preguntarán qué es freelancing, porque lo menciono mucho en mi video. Freelancing es una persona que trabaja de manera independiente o autónoma, sin necesidad de estar atado a una oficina, a un negocio o una compañía, o tener jefes. Cuando eres autónomo o trabajador independiente, tu propio jefe eres tú. Entonces, en este caso, pues como digo, lo más importante en esto es tener un conocimiento a cómo saber utilizar navegadores de Internet. Por los navegadores de Internet, más que populares que puedes empezar a familiarizarte, por ejemplo, Internet Explorer, que es uno, Internet Explorer, como también Firefox y también el Google Chrome. Si no has escuchado ninguno de estos, puedes buscar, o si sabes o tienes conocimiento, puedes buscarlo. Y si no tienes conocimiento, de igual manera puedes, siendo curioso en tu teléfono o en tu computadora, busca de cualquiera de estos navegadores. O como también en las aplicaciones para Apple o Mac, en las computadoras está el Safari también. Entonces, esos son los navegadores para que tú empieces a familiarizarte a cómo poder utilizar estos navegadores si en un caso no tienes ningún tipo de conocimiento. Pero si ya tienes un conocimiento, pues mucho mejor. Pues bien, mi consejo es para todos aquellos los que no se han iniciado o tienen la voluntad o la necesidad de quererse empezar a explorar en este mundo virtual. Les recomiendo que si no tienen ningún tipo de habilidad, que empiecen a utilizar o aprender las habilidades más básicas para poder empezar a trabajar de manera remota. Pues bien, lo más lógico que tenga y tiene sentido es que pueden aprender a utilizar lo que es Microsoft Excel, como también Google Docs, que son los documentos de Google. Estas herramientas son bien básicas y son muy fáciles de aprender. Por ejemplo, si no tienes un conocimiento que son, por ejemplo, los documentos de Google es una, es una aplicación de Google Chrome que es para poder escribir datos, cartas, cualquier tipo de documento que tú quieras hacer. Eh, Como también la aplicación de Google Sheet, que es datos de Excel. Entonces, por ejemplo, te recomiendo muchísimo que aprendas a cómo a hacer este tipo de entradas en la hoja de cálculo de Excel. Por ejemplo, en el trabajo remoto hay muchas empresas o dueños de negocio que necesitan mucho de este trabajo y no hay necesidad de tener una gran experiencia. Ah, Esto lo puede hacer cualquier persona siempre y cuando tengas el interés de aprenderlo. Por ejemplo, te recomiendo que pues busques tutorías o cursos en línea. Por ejemplo, hoy en día hay muchas gentes o personas como tu servidor que pues ofrecemos videos o cursos en línea, pero en mi caso yo pues trato de poderles aportar un poco para que puedan tener una idea de lo que es trabajar en manera remota.
En este caso, pues como les dije acerca de los documentos de Google y las hojas de cálculo de Excel, que ustedes pueden aprender a cómo manejar este tipo de herramientas, porque así ustedes empiezan a trabajar desde ahora mismo y sin necesidad de ser unos expertos, nomás teniendo un conocimiento básico. Y créanme que mucha gente está iniciándose así, haciendo trabajos de copiar y pegar, si es estamos hablando de Excel. Por ejemplo, también les recomiendo mucho sobre cómo aprendan cosas nuevas, lo que es en el internet. A veces se entiende que muchas personas no tienen la manera o el recurso para poder pagar un curso. Hoy en día hay mucho tutorial, hay mucha información gratis en lo que es YouTube, páginas de sitios web de internet. Mientras busquen, van a encontrar cosas gratis que les puedan ayudar a poder tener un aprendizaje más pronto, o venir o pagar un curso si tienen la manera, y esperar años, años y años y por no poderse desarrollar y poder aprender a hacer cosas para poder empezarse en el trabajo remoto. Otra cocción que también, otra que les puedo dar para las habilidades para iniciarse en el trabajo remoto, es como también aprender mucho sobre lo que es esta herramienta que yo la utilizo mucho, bastante, y mucha gente la utiliza como clientes también, es Google Drive. Esta es una aplicación que se utiliza para poder almacenar documentos, videos y muchos archivos más. Esto facilita también al cliente como los freelancers, porque es una herramienta gratuita que no se necesita pagar, y nosotros lo utilizamos mucho también, tanto como los clientes. Entonces, recomiendo que puedan asesorarse y tener más información sobre esto, y en verdad créanme que será de mucha utilidad para que ustedes puedan iniciarse en el trabajo remoto. Como también les hablo sobre cómo también aprendan a familiarizarse con las plataformas de freelancing, porque es muy importante. Sabiendo cómo empezar a utilizar un navegador, después vamos a poder ingresar a las páginas de internet o de las plataformas en las cuales les he hablado anteriormente en los videos anteriores, y no tendrán ningún problema. Como también les quería comentar acerca de cómo poder utilizar la, la bandeja de entrada de los correos electrónicos de Gmail, que es Gmail en español. O sea, hay muchos clientes que solicitan como ayuda o asistencia en que le puedan manejar su bandeja de entrada, sus correos electrónicos. Por ejemplo, en mi caso yo ofrezco servicios de asistencia virtual, que básicamente muchos clientes me contactan para poder yo gestionarles su agenda, agendarles citas, limpiarle su bandeja de entrada de correos no deseados, en fin. Esto no tiene ningún tipo de dificultad en lo absoluto. Y créame, yo no nací experto en esto, pero tenía un conocimiento básico porque estudié años atrás. Estaba estudiando la carrera de técnico en computación y más o menos tenía una idea cómo manejar la computadora, pero acerca del trabajo remoto en sí no tenía ningún tipo de idea. Apenas el año pasado que me inicié con mi esposa, pero con este tiempo he sido bien curioso, y como les he dicho, o sea, he ido aprendiendo paso a paso, buscando tutorías en internet gratis, porque como digo, por ejemplo, las cosas de Google, algunas son, como ejemplo, de Microsoft Excel, Microsoft Word, y todo el paquete de Microsoft es un poco caro, y no todos podemos la manera de poder pagar un paquete para poder tener acceso a ese tipo de herramientas. Entonces, pero gracias a la tecnología, Google brinda una opción similar a estas herramientas de paga,
de Microsoft Office. Entonces, por ejemplo, usted busca en el internet y escribe Google Docs, ahí le va a aparecer y tiene como prácticamente una copia similar a lo que es eh, los documentos de Google, como también el Google Sheet, o como casi parecido a Microsoft Excel. Entonces, como les digo, mi recomendación sería que vayan aprendiendo a utilizar todo este tipo de herramientas para que ustedes vayan adquiriendo conocimiento y no esperar a poder adquirir un curso que les va a tomar días, semanas, meses o inclusive hasta años, y en vez de estar perdiendo el tiempo en algo así, pueden empezar con lo básico, que hoy en día pues vemos muchas personas en el internet, tanto en YouTube, en plataformas como en redes sociales, explicando, ayudando a más personas a poder facilitarse un aprendizaje más pronto. Entonces mi consejo es de que puedan hacer todo lo que les estoy recomendando y así ustedes puedan ir avanzando, y así como también pueden ir empezando a iniciarse en estas plataformas de trabajo remoto. Y para empezar, créanme, no necesitan empezar ganando una cantidad extrema cuando absolutamente están iniciando, o sea, todo a su tiempo. Por ejemplo, si tienen un conocimiento básico, aunque sea lo mínimo, y van aprendiendo, mientras más van teniendo conocimiento, mejor es, van a ir incrementando sus tarifas, sus precios, y, y van a tener mejor beneficio en el trabajo. Por ejemplo, si ustedes tienen un conocimiento, aprenden un conocimiento básico, como lo apliqué al principio, como copiar y pegar documentos de un cliente, le mande un trabajo, por decirlo así, un archivo de PDF o una fotografía, y quiere que le pase esa información a una hoja de cálculo de Excel, a menos si no lo sabe y ya lo aprendió, pues usted ya sabe cómo hacerlo, solo necesita copiarlo y pegarlo y empezar a trabajar en ello. Igual si le mandan a que haga una carta de presentación en documentos de Google, usted ya sabe para qué es el documento de Google. En fin, entonces, al principio, como todo, quiero ser muy honesto. No quiero venirles a pintar un mundo de maravilla cuando todo en la vida, no, todo en la vida cuesta. Al principio, cuando usted empieza a trabajar en estas plataformas, es un poquito lento, tarda, pero si es persistente, con mente muy positiva, y aprende nuevas cosas, con el tiempo va a ir creciendo y creciendo y va a ir teniendo mejores resultados. Entonces, entre más aprenda, mejor va a ser, porque va a tener mayor experiencia y va a ir incrementando sus ganancias y sus tarifas. Por ejemplo, ya cuando usted no se va a comparar con una persona que ya tiene conocimientos de este tipo de documentos o de habilidades, a alguien que no tiene absolutamente ningún conocimiento. Entonces, porque las personas que ya tienen conocimiento de 2, 3 años, 5 años, ahorita pueden andar generando entre 15, 20 dólares por hacer un trabajo tan sencillo. Pero, por ejemplo, si usted no tiene un tipo de conocimiento de eso en total, pero aprende lo básico, va a tener que cobrarlo barato para poder ir generando confianza, reseñas en su plataforma, y ir agarrando mejor experiencia. Cuando usted va agarrando más experiencia, va a ir incrementando su precio. Entonces, yo le aconsejo que aprenda todas estas habilidades y va a tener un buen éxito en todas estas plataformas digitales. Es la mejor le convenga. Por ejemplo, en mi caso, como ya lo he dicho anteriormente, en la que he tenido más éxito es en Fiverr, y también estoy utilizando Upwork. Esas son las dos plataformas en las que yo más le dedico tiempo y en las que aplico a trabajos y me salen trabajos por proyecto que pues a veces son algunos sencillos, otros son un poco difíciles. Entonces, en mi persona soy una persona que estoy tratando de aprender cosas nuevas. Entonces, la misma intención es
poderles transmitir lo que yo he aprendido en el transcurso de este año, porque no tengo muchos años trabajando en esto, apenas un año, y créanme que al principio fue duro, fue difícil, pensaba que no se podía, al principio estaba un poco negativo, pero con el tiempo me fui asesorando, viendo videos de YouTube de otros creadores de contenido hablando sobre estos temas, y me motivó a seguir adelante y ser más positivo. Entonces, mi intención aquí es no es motivarlos, sino al contrario, motivarlos a tener las mejores habilidades, aunque sean las básicas, para que ustedes puedan empezar en este mundo y no desesperarse. Entonces, pues bien, es lo que necesitaba explicarles sobre de este mundo del trabajo remoto, y pues espero que este video les haya gustado. Les agradeceré mucho que puedan suscribirse a mi canal, darle like, compartir este video con amigos y familiares, como siempre lo he dicho. Y si este tipo de video les gusta, espero sus comentarios, y espero que este video les haya gustado. Bueno, muchas gracias por ver el video de hoy, nos vemos y nos vemos en el próximo video.